sección de radiología abdominal, no es del área de vascular, y del hospital clínico. Y bueno, nos va a hablar un poco de los accesos percutáneos de los vasos abdominales, ¿no? De los vasos esplácnicos, un poco qué indicaciones hay y la técnica. Adelante, Alex. Segundo, comparto la presentación. ¿Veis bien la presentación? Sí, en modo presentación, por favor, Alex, cuando Sí. puedas. Ya está, perfecto, gracias. Bueno, pues gracias por la presentación, Ángeles, y vamos a empezar con la charla. Como introducción, realmente la punción de vasos esplácnicos no es algo nuevo. Se realizó ya por primera vez en el 51, ya de forma experimental sobre animales, en este caso era en perros, y para realizar esplenoportografías, pero desde entonces se abandonó debido a una elevada tasa de complicaciones, ¿no? Una elevada tasa de sangrados. También es verdad que se hacía sin ningún tipo de guía, se hacía directamente la punción del bazo, sin guía ecográfica ni ninguna otra guía. Desde entonces, ya el siguiente artículo sobre ese tema fue en el 87, que ya se comentaba que se podía hacer una esplenoportografía de forma segura mediante acceso transesplénico. Bueno, sí que desde entonces pues, la técnica ha ido desarrollándose y se han ido encontrando pues, diferentes indicaciones para la punción de los vasos esplácnicos, ¿no? Ya sea pues, la vena porta o sus ramas, la vena esplénica, o la vena mesentérica superior o vena mesentérica inferior. Por tanto, la charla la dividiremos en estos tres bloques. Primero hablaremos de la punción portal diagnóstica en pacientes con sospecha de trombosis tumoral. Después hablaremos de la punción portal para medir presiones hepáticas. Y por último hablaremos de la punción venosa esplécnica como vía de acceso para la canalización u otros tratamientos. Empezaremos por la punción portal diagnóstica. Destacar que la trombosis portal es relativamente frecuente, sobre todo en pacientes cirróticos, un 4 a 26%. ¿Y por qué tienen más trombosis estos pacientes? Pues se correlaciona principalmente la probabilidad de trombosis con la severidad de la hipertensión portal y también con la velocidad de flujo venoso portal. Esto es la tríada de Virchow, que es los factores que influyen en la formación de un trombo, que son el éxtasis de flujo sanguíneo, el daño endotelial y la hipercoagulabilidad. Los pacientes cirróticos tienen alterados estos tres factores. Tienen una disminución del flujo venoso portal, por eso hay un éxtasis sanguíneo, tienen daño endotelial a nivel microscópico, y luego también tienen factores procoagulantes y también algunos anticoagulantes que hacen que toda la coagulación esté bastante alterada. Esto es especialmente importante en pacientes con hepatocarcinoma. Tenemos que determinar realmente este trombo si es tumoral o no es tumoral, es decir, si es una invasión tumoral de la vena porta, ya que si fuese una invasión tumoral de la vena porta correspondería a un estadio BCLC tipo C, que ya corresponde a un estadio avanzado y tiene importante relevancia en cuanto al pronóstico y el tratamiento, ¿no? Porque ya sería tratamiento sistémico. Entonces hay que tener muy claro cuando decimos si una trombosis es tumoral o no es tumoral. En cuanto a la CEUS es muy útil en este caso. Realmente la punción portal para diagnóstico de sospecha de trombosis tumoral se hace en pocas ocasiones porque tanto el TAC como la resonancia, pero sobre todo la CEUS, es muy útil para diagnosticar esto, ¿no? Son algunos artículos, la especificidad de la CEUS para diagnosticar una trombosis tumoral puede ser de hasta el 98%. Y también la categoría LIRACH en 2017 tiene una categoría independiente para la trombosis tumoral portal, que es el tumor in vein. Y para determinar que esa trombosis es tumoral, tenemos que ver un realce del trombo en fase arterial. Incluso también si es un poco después de la fase arterial, también podemos considerar que es una trombosis tumoral. Pero sí que es cierto que hay veces que cuando el realce de este trombo es más tardío, podemos tener dudas de si este trombo realmente es tumoral o si es que es un trombo no tumoral, pero como es blando o está parcialmente recanalizado, pues pasa contraste por allí y puede simular que sea un realce del trombo, ¿no? En ocasiones, es verdad que la CEUS tiene una elevada especificidad y casi siempre con la CEUS no hace falta hacer nada más, pero en algunas ocasiones con dudas, sobre todo con trombos pequeños, pues podemos tener alguna duda y en este caso sí que la punción podría ser de utilidad. Este es un artículo publicado por Ramón Vilana del Hospital Clínic en 1993 y se incluían 18 pacientes con sospecha de trombosis portal tumoral. En este caso, pues esta técnica, la punción de la trombosis portal,
que arroja una sensibilidad para el diagnóstico del tumor del 93%. Desde entonces han habido múltiples artículos más recientes y los resultados son cercanos al 100%. Se puede utilizar una aguja tanto 20 como 22G, y este caso es pues justo lo que comentamos al principio, ¿no? Ahora con la ayuda de la Zeus, es una Zeus pero en blanco y negro, pero es con contraste, la Zeus nos puede ayudar a dirigir la punción justo al trombo, justo a la zona donde la sospecha que sea el trombo tumoral, ¿no? Este paciente tenía trombosis de la rama derecha de la vena porta, pero realmente la zona que tenía real, que con contraste era esta de aquí, por lo tanto se dirigió la punción a esta zona de realce en la Zeus y se obtuvo el diagnóstico de trombosis tumoral por hepatocarcinoma. Este es otro caso. Como sabéis, seguro que en vuestros centros ocurre lo mismo. Cada vez hay más ensayos clínicos y cada vez solicitan más biopsias y más aspectos para poder incluir a los pacientes en los diferentes ensayos clínicos. Y en este caso, en un paciente con un CHC avanzado, con una trombosis tumoral extensa y ya conocida, y que había progresado el tratamiento con sorafenib. Para incluir al paciente en un ensayo clínico para un nuevo tratamiento, porque ya se habían agotado todas las líneas de tratamiento previas, se necesitaba por el protocolo una confirmación diagnóstica de hepatocarcinoma. En este paciente únicamente tenía trombosis portal tumoral y no se veía una masa como tal diferenciable del vaso, por lo que se decidió hacer la punción directamente en la trombosis tumoral portal. Aquí tenemos en la ecografía, esto sería un corte transversal de una rama portal derecha, y con una aguja fina, con una aguja 22G, se introdujo en el interior del trombo y se obtuvo el diagnóstico de hepatocarcinoma y se pudo incluir el paciente en el ensayo clínico y darle ese tratamiento que necesitaba. Pasaremos a la siguiente parte, que es la punción portal para medir presiones. Como sabéis, la hipertensión portal es un síndrome caracterizado por el incremento en el gradiente de presión portal. El gradiente de presión portal se define por la diferencia de la presión entre la vena porta y la vena cava inferior. ¿Y cómo medimos este gradiente? Pues el método gold estándar para mí este gradiente es la medición del gradiente de presión venoso hepático, cuyos valores normales son de 1 a 5 milímetros de mercurio, y diremos que hay hipertensión portal cuando están por encima de 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo se realiza esto? Pues se realiza una punción yugular, se introduce un catéter hasta la vena suprahepática, y ahí el catéter en la vena suprahepática se mide la presión. Eso sería la presión libre. ¿De acuerdo? Sería la presión en la vena suprahepática, que es equivalente a la presión en la vena cava inferior. Posteriormente se infla un globo y corresponderá a la presión enclavado en cuña, y la presión enclavada en cuña es la que refleja pues, la presión portal, la presión sinusoidal, el presinusoidal. Esto realmente es útil sobre todo en pacientes cirróticos, puesto que los pacientes cirróticos tienen una obliteración de canales intersinusoidales, se comunican unos canales con otros, unos sinusoides con otros. Estos están obliterados y este hecho hace que la presión enclavada en cuña refleje de forma más fiel la presión sinusoidal y presinusoidal, es decir, la presión de la vena porta. En cambio, en los pacientes no cirróticos, estos canales intersinusoidales están abiertos y eso hace que haya una redistribución de las presiones y que realmente la presión enclavada no refleje tan bien la presión sinusoidal o la presión portal que en los pacientes cirróticos. Explicaremos un poco en qué grupos de paciente puede ser útil medir la presión portal directamente en la vena porta. Por una parte tenemos pacientes con enfermedad vascular portosinusoidal, una entidad que ha tenido diferentes nombres, antes se conocía como hipertensión portal idiopática, y lo que ocurre en esos pacientes es que hay una hipertensión portal presinusoidal con valores de la elastografía hepática normal. Agrupa diferentes alteraciones histológicas como la venopatía portal obliterativa, hiperplasia regenerativa, esclerosis hepatoportal, etc. También diferentes alteraciones clínicas como la hipertensión portal no cirrótica o la hipertensión portal idiopática, que todo ello se agrupa hoy en día bajo el nombre de enfermedad vascular portosinusoidal. Otro tipo de pacientes en los que se pueden beneficiar de esta medición es en la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Lo que se ha visto en estos pacientes es que tienen un menor gradiente de presión venoso hepático para cada estadio de fibrosis que los pacientes con hepatitis crónica por virus C. Por lo tanto, no está claro si esta hipertensión portal en pacientes cirróticos por esta causa tiene un componente presinusoidal, ¿no? Que podría ser una de las explicaciones, y por eso el gradiente de presión no refleja adecuadamente, y ya sea porque estos canales intersinusoidales nos afectan por igual que pacientes con una cirrosis estándar por virus C. Y otro grupo de pacientes que se pueden beneficiar de esta medición son los pacientes con cirrosis por virus C
en respuesta a vía sostenida, ¿no? Con tratamientos antivirales, o los pacientes cirróticos por alcohol que estén en abstinencia. Se ha visto que en algunos de estos pacientes tiene una persistencia, incluso una progresión de las varices esofágicas, a pesar de conseguir una elastografía normal, a pesar de tener unos gradientes de presión venoso hepático bajos, e incluso teniendo una mejoría histológica de la cirrosis de la respuesta a vía sostenida o la abstinencia. Por lo tanto, una hipótesis sería que todo esto podría ser debido a un componente presinusoidal. En nuestro centro tenemos en marcha un estudio prospectivo para confirmar esta hipótesis, que aún no está publicado, y estamos incluyendo pacientes aún. Vamos a enseñar cómo hacemos el procedimiento en nuestro centro, en Hospital Clinic. Esto se realiza en la sala de hemodinámica hepática. En la planta de patología tiene una sala con un arco, bueno, 2 arcos realmente. Y primero hacemos la ecografía, ¿no? El paciente está despierto, no se necesita anestesia general, y el procedimiento pues, es muy similar a una punción estándar del hígado por cualquier otro motivo, ¿no? Hacemos primero una buena ecografía con un buen Doppler, sobre todo para determinar si hay alguna arteria que esté interpuesta en el posible trayecto de punción. Se puede hacer tanto en la rama derecha como en la rama izquierda. Hemos visto que, sin saber muy bien la causa, parece que en la rama izquierda, los pacientes que hemos hecho sí que tienen un poco más de dolor. Pero bueno, se hace pues, en la rama que esté más accesible y que no tenga una arteria interpuesta en el trayecto. Posteriormente ponemos anestesia local, como cualquier punción. Introducimos la aguja. Se puede hacer con una aguja 22G o una 20G, con cualquiera de las dos. Así que la 22G pues, es un poco más blanda, pero se puede hacer con cualquiera de estas dos. Vamos guiando la aguja hasta llegar al vaso. Y aquí tenemos un vídeo. Introducimos poco a poco la aguja justo en el interior de la vena, y a intentar que veamos que la aguja más o menos esté libre dentro de la vena, ¿no? Que no esté haciendo pared o que no esté muy apoyada en un lado, ya que eso puede dificultar la medición de presiones o dar valores más elevados de los que realmente son. Una vez la aguja está puesta en el sitio, la conectamos a este tubo que tiene suelo en su interior, y esto va conectado a un sistema electrónico para medir la presión. Se puede hacer tanto en la derecha como en la izquierda. Y se obtiene este valor, que es el valor de presión portal, que es el que nos determina pues, si el gradiente de presión venoso hepático puede estar elevado. Y ahora pasaremos al siguiente tema, que es la punción venosa para recanalización portal. Como hemos comentado previamente, la trombosis portal es más frecuente en cirróticos y realmente es importante porque empeora los síntomas de hipertensión portal. Es diferente los pacientes que tienen una trombosis portal aguda y con un diferente manejo que los que tienen una trombosis portal crónica. Los pacientes con una trombosis aguda, el tratamiento de elección es la anticoagulación. Pero sí que es verdad que en algunos casos, sobre todo cuando hay una isquemia intestinal, estaría indicado hacer una trombectomía de recanalización. No se hace muy frecuentemente, pero en algunas ocasiones sí que se tiene que hacer de urgencia. Estos diferentes pacientes con trombosis crónica, que realmente el tratamiento médico está muy individualizado. Y algunos van anticoagulados, otros no. Depende un poco de la extensión de la trombosis y del porcentaje, bueno, entre diferentes factores también del porcentaje de oclusión de la vena porta. Básicamente, el tratamiento individualizado médico está dirigido a aliviar los síntomas de hipertensión portal y, sobre todo, lo que es muy importante es aumentar la probabilidad de ser candidato a trasplante hepático, porque si realmente podemos trasplantar al paciente, pues tiene una mejor supervivencia muy importante. ¿Cuándo está indicado en estos casos hacer la recanalización? Principalmente en esos pacientes en los que ya se está realizando el tratamiento médico, pero aún así tienen una hemorragia por varices gastroesofágicas o otras varices ectópicas que se refractaria del tratamiento, pacientes que tengan citis o derrame pleural también refractaria del tratamiento, también incluso en algunos pacientes con hiperespenismo masivo, si realmente queremos que el paciente pues, tenga muchas más probabilidades de ser candidato a trasplante hepático. En estos casos estará indicada la recanalización y otros tratamientos que se pueden hacer sobre la vena porta. En cambio, en pacientes con trombosis crónica, que sean asintomáticos, que no necesiten un trasplante hepático, se puede realizar el control. No es necesario hacer una recanalización, pues no estaría indicado. Por lo tanto, si queremos pasar de una cavernomatosis portal, como vemos aquí, a esto, ¿no? A obtener de nuevo un adecuado calibre de la vena porta, tenemos diferentes formas de acceder al eje esplenoporto mesentérico, ¿no?
Se puede hacer mediante acceso transesplénico, que es el que más se utiliza últimamente, por diferentes motivos que ahora explicaremos. Se puede hacer mediante acceso transhepático, que es el que más se utiliza en un principio, y el acceso transesplénico lo ha ido desplazando. Y cuando no podemos hacer ni acceso transhepático ni transesplénico, incluso también se puede acceder ya sea por la vena mesentérica superior o por la vena mesentérica inferior, que luego veremos algunos casos. ¿Qué necesitamos previo al tratamiento de canalización portal? Pues muy importante un TAC abdominal y que sea un buen TAC, ¿no? Sobre todo indispensable una fase portal que tenga cortes finos, máximo de 1 milímetro, y la fase arterial es opcional, pero nosotros pensamos que realmente la fase arterial es muy útil, porque en esos pacientes, en el proceso de canalización portal, es clave reconocer la anatomía venosa del paciente y diferenciarla de colaterales periportales, porque esto, pues, nosotros tenemos que averiguar cuál es el mejor acceso posible para hacer la recanalización, y lo que no queremos es entrar en un vaso que realmente luego se dirija al cavernoma y que no podamos acceder a la porta verdadera, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y cuando tenemos una fase arterial buena, lo que nos permite es diferenciar las arterias de pequeñas colaterales. Si tenemos solo la fase portal, a veces son vasos muy pequeños y puede dificultar un poco diferenciar cada estructura de las arterias que tiene. Aparte, como tiene hipertrofia arterial compensadora, pues esto lo dificulta todo aún más. Se presenta el paciente en el Comité de Enfermedades Vasculares Hepáticas. Ahí estamos radiólogos abdominales, los angiorradiólogos, también hepatólogos y cirujanos. Y si se decide en conjunto realizar la recanalización, siempre tenemos que hacer una ecografía Doppler dirigida a valorar los posibles accesos al eje mesentérico. Esta ecografía la haremos nosotros para ver sobre todo si realmente, aunque esté indicada la recanalización, pues si es posible realizar un acceso por esta vía, ¿no? Luego, una vez se realiza el procedimiento, se realizará en la sala de angiorradiología con anestesia general. Realizaremos nosotros la sección de abdomen, la punción venosa guiada por ecografía. Yo creo que como realmente la curva de aprendizaje no es lenta, bueno, es una punción que hay que hacerla muy dirigida. Mejor que lo hagan, pues, no, que no lo hagan, porque no lo hagan muchas personas, y que lo hagan pocas, porque como hay pocos tratamientos, ¿no? Como comentaba Elena también, no es una punción que se realice mucho, pues es mejor coger una curva de aprendizaje pues, que sea adecuada. Después se realiza la recanalización, que prácticamente en la mayoría de casos también se coloca el TIPS. Esto lo da todo esto mediante angiorradiología. Nosotros lo que haremos es la ecografía soporte ecográfico, damos soporte ecográfico para colocar el TIPS. Y por último, una vez se ha realizado todo el tratamiento, hacemos una ecografía de comprobación final, más que nada para descartar que haya complicaciones, ¿no? Que haya algún hematoma perihepático o periesplénico sobre el acceso, o también pues, mirar si hay un aumento de la ascitis. Por eso es importante también, antes de empezar el procedimiento, hacer una ecografía para ver si hay ascitis o no, así sabemos si hay un aumento de ascitis, que no sea por un sangrado que no estemos viendo, ¿no? Primero hablaremos de la punción de la vena esplénica. Como hemos comentado, tradicionalmente el acceso era por vía transhepática, pero cada vez se ha ido desplazando más a la vía transesplénica. Este es uno de los artículos más importantes que hay sobre este tema, que era una serie de casos bastante reciente, que se incluyen 61 pacientes con cirrosis y trombosis portal crónica. De esos 61 pacientes, 20 se hizo recanalización mediante acceso transesplénico. Y los autores sí concluyen que técnicamente les resultó más fácil, con una tasa de éxito del 100%. Esto es más tema de los angiorradiólogos, pero técnicamente es más fácil porque el acceso a la vena esplénica tiene un trayecto mucho más recto hacia la vena porta, también tiene un trayecto más largo, y eso hace que tengan un mejor soporte para los catéteres, las guías, etcétera, y facilita el tratamiento. En cambio, si es el acceso transhepático, pues puede ser un poco más difícil por falta de soporte y de longitud del trayecto. Por lo tanto, el acceso transhepático tradicional se sustituyendo por acceso transesplénico, que ya sabemos que es seguro y con una elevada tasa de éxito. La tasa de éxito varía mucho según los artículos. Tampoco hay tanta literatura sobre el tema. He encontrado artículos que dicen que la tasa de éxito es del 50% y otros dicen que es del 100%. Yo creo que pues no es del 100% porque hay casos que no se puede, pero probablemente sea algo mayor de un 60%. Y el uso es creciente. Se ha realizado tanto para recanalizar una trombosis portal crónica, también para colocar stents en estenosis de la vena porta, también embolizar venas portas en pacientes en los que tienen un tumor
que se quiere hacer una resección y aumentar el volumen, digamos, del hígado restante. También para embolizar varices gástricas. También sirve a veces de guía para colocar tips difíciles, incluso algunas intervenciones en pacientes con trasplante hepático. Vamos a enseñar un caso. Este es una trombosis portal completa con cavernomatosis. Vemos que hay una cavernomatosis portal e intrahepática total, no se ven las ramas portales intrahepáticas. En cambio, la vena esplénica sí que era permeable en el ilio, como podemos ver aquí. Esto nosotros lo hacemos nuevamente por TAC. Algunos pacientes, como dirían muchos pacientes de otros centros, algunos vienen con resonancia magnética. Se puede hacer con los dos. Sí que es preferible el TAC porque tiene una mejor resolución espacial, por lo tanto suele ser más útil tener el TAC que la resonancia. Bueno, este paciente se decidió en comité que había que hacer una recanalización, tenía hemorragia por varices gástricas que era refractaria al tratamiento. Por lo tanto, hacemos la ecografía Doppler dirigida a ver los accesos vasculares. En este caso, en el hígado no veíamos nada más intrahepáticas portales que sean accesibles. En cambio, la vena esplénica pues sí que tenía un buen acceso transesplénico para alcanzar la vena. Y de ahí un trayecto incluso con una angulación adecuada todo para hacer el procedimiento. Por lo tanto, se puso en marcha el procedimiento de la recanalización. Esto se realiza en la sala de angiorradiología. El ecógrafo puede ponerse tanto a un lado o al otro del paciente. Esto depende del que vaya a hacer la punción, según los gustos. Es muy importante tener una visión en todo momento de la aguja y sobre todo de la punta para saber dónde estamos, ¿no? Muy importante, antes de hacer la punción, hacer una ecografía Doppler. Yo creo que yo lo recomiendo en cualquier punción que se vaya a hacer, pero en esta especialmente porque tenemos que ver que en la vena esplénica no hay interpuesta alguna arteria, ¿no? Porque eso podría aumentar la probabilidad de que hubiese un sangrado. Hay que pensar que estamos introduciendo una aguja fina, lo que hay que pensar es que luego irá un introductor de un calibre importante, por lo tanto no es como una punción con una hoja fina como diagnóstica de la que hemos comentado antes, ¿no? Aquí hay que pensar que luego irán un introductor que tiene un calibre importante, cuando hay que hacer un buen Doppler, y luego también hay que mirar la zona periesplénica, ya que aquí puede haber pequeños colaterales que a veces son muy difíciles de ver y que se puede evitar durante la punción pues mucho mejor. Procedemos a introducir la aguja. Esto también se puede hacer mediante una aguja 20-22G y todo el tiempo hay que tener controlado dónde está la punta, ¿no? Lo que hemos comentado antes, realmente lo que llama la atención del bazo es que es un órgano muy blando que permite una libertad de movimientos total, y esto pues es peligroso porque realmente es muy fácil rectificar y no queremos rectificar tanto, ¿no? Hay que intentar hacer un acceso que sea directo hacia la vena. Incluso también para el vascular para ellos es importante que nosotros hagamos un acceso que sea recto a la vena y que no se esté muy angulado. Si está muy angulado, luego dificulta que entre la guía y puede dificultar todo el procedimiento, como bueno, me ha ocurrido a mí en alguna ocasión. Por lo tanto, es importante hacerlo todo lo recto posible. Una vez hemos hecho la punción, ya el angiorradiólogo, muy importante no dejar nunca de soltar la aguja, ya que se mueve solo, el bazo es tan blando que si no se movería. Se pone un poco de contraste y comprobamos que realmente estamos dentro, ¿no? Aquí pues, el radiólogo no está contento porque sí que pues a la primera pues ya se veía la vena esplénica opacificada. Y aquí tenemos cómo era el pre y el post, ¿no? Aquí tenemos la cavernomatosis portal, no había ni vena porta, ni intrahepática ni en el ilio. Y esto es como que otras el tratamiento en el TAC de control. Vemos que se ha recuperado de forma increíble el calibre de la rama derecha de la vena porta, también de la vena porta principal, ¿no? Y también hemos recuperado el calibre de confluente espleno portomesentérico, y la vena esplénica, pues incluso también la vena esplénica aumenta un poco el calibre y está indemne, ¿no? No se ve ninguna alteración en la vena esplénica. Y aquí es el tacto, el sellado del tacto de salida, que esto es muy importante, siempre hay que sellarlo. Esto también lo hacen los radiólogos vasculares, que se puede hacer con diferentes materiales. Y ahora comentaremos pues, otro tipo de punción, que es la punción de la vena porta para la recanalización. Hemos dicho que lo que más hacemos últimamente es la punción de la vena esplénica, pero al principio se utilizaba más la vena porta y en algunos casos se sigue haciendo por la punción de ramas portales. En este caso era un paciente que era cirrosis por enol activo, tenía cambios por trombosis crónica secundaria a episodios de pancreatitis, tenía una hipertensión portal importante y con hemorragia digestiva alta y ascitis. Por lo tanto, se decidió hacer la recanalización portal. En este caso lo que vemos es que la vena esplénica está totalmente sustituida por colaterales, no hay vena esplénica.
Y en cambio sí que tiene una buena vena porta principal aquí en el ilio y también buenas ramas portales derechas. Sí que había un poco de dilatación de radicales biliares con la geopatía portal, que esto hay que tenerlo en cuenta siempre que hagamos la ecografía para no atravesarlo. Y lo que vemos aquí en el corte coronal, esto no era la vena esplénica, sino que esto era la vena gástrica izquierda coronaria que estaba muy dilatada y daba toda esta colateralidad hacia la vena esplénica. Por lo tanto, aquí el mejor acceso posible para la recanalización era transhepático. Hacemos una ecografía previa al tratamiento dirigida a ver este acceso vascular y lo que vemos es que la vena porta derecha es permeable y tiene un muy buen calibre y no había ningún vaso interpuesto ni nada que no nos permita hacer la punción, por lo tanto se decidió hacer por vía transhepática. Y esto es el TAC post-procedimiento. Vemos que la vena esplénica, que antes no se veía, era todo colaterales, pues ahora ha recuperado el calibre y bueno, seguía habiendo aún esta gran vena gástrica izquierda. Y aquí vemos el sellado de tracto de salida en el hígado. Este es otro caso. Este es un paciente con una trombosis aguda de la vena porta principal. Y bueno, la determinación de trombosis aguda crónica no está muy establecida. Según la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas, se consideran aguda en los primeros 6 meses y trombosis crónica a partir de 6 meses. En este caso es considerada una trombosis aguda, tiene clínica de isquemia intestinal. Realmente las colaterales aparecen muy rápido, a las 2-4 semanas ya pueden aparecer colaterales y el cavernoma. Y en este caso pues se ha reflectado al tratamiento y debido a la clínica de isquemia se decidió hacer pues, una recanalización, ¿no? Se hizo la ecografía Doppler, vemos cómo está la rama derecha de la vena porta trombosada y se puncionó aquí directamente y se consiguió poner un stent en la vena porta. El paciente mejoró mucho y se resolvió la clínica de isquemia. Este es otro caso, una punción de la vena porta también, un paciente con una cavernomatosis portal. Realmente parece que hay una rama derecha de la vena porta filiforme que podría ser accesible para recanalización, pues de muy pequeño calibre. La vena esplénica está sustituida también por colaterales, por lo que no era buena opción para hacer la recanalización. Y en este caso hacemos la ecografía dirigida. Teníamos este vasito tan pequeño, únicamente de 3 milímetros, pero sí que tenía flujo, que esto corresponde a esta rama aquí que veíamos tan pequeña. Y se decidió pues intentar a ver si se podía pinchar esta rama tan pequeña y recanalizar. Se consiguió hacer, posteriormente se introdujo la guía y el catéter y vemos cómo se pudo repamilizar la vena esplénica. Otro tema es la punción de la vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior. Hay muy poca literatura sobre este tema, es algo muy reciente. Este artículo de Riyad Salem, que es uno de los expertos mundiales sobre recanalización, pues incluye 4 pacientes con indicación de canalización portal y TIPS. En ninguno de esos pacientes la vena esplénica era accesible a punción, ni tampoco era posible acceso transhepático, por lo que se decidió hacer la punción de la vena mesentérica superior a la inferior y copiada. En esos 4 casos, pues, el tratamiento fue exitoso en todos y no hubo ninguna complicación. Las causas de que la vena esplénica no accesible eran variadas. Un paciente pues, no tenía vena esplénica porque estaba esplenectomizado. Otro, pues ya se intentó hacer un acceso transesplénico para recanalización, pero no fue exitoso. Por lo tanto, lo que comentaba antes de éxito del 100%, yo creo que no es real. Y otro paciente, pues el problema que tenía es que no había ni vena porta, ni esplénica, ni mesentérica superior. Aquí tenemos un paciente de arriba, esto sí hizo una función a través de la vena mesentérica superior y se consiguió recanalizar. Y este otro paciente de abajo se hizo una punción a la vena mesentérica inferior, que es el que todo el resto de vasos están obliterados y también se consiguió recanalizar. Si la punción no es factible de forma ecoguiada, ¿no? Que esto realmente es muy reciente, se puede, ya sea porque no es factible, porque no hay un acceso o por falta de experiencia, pues se puede hacer un acceso quirúrgico a la vena mediante minilaparotomía. Aquí tenemos un caso publicado, tenemos una trombosis porta crónica con importantes calcificaciones de la vena porta, pero lo que vemos es que sí que hay una colateral de un calibre importante que conectaba con la vena mesentérica superior. Así que se decidió acceder a esta colateral mediante minilaparotomía. Probablemente también se podía haber hecho mediante acceso ecográfico, pues esto se publicó antes del acceso ecográfico. Y aquí vemos cómo se cateterizó la vena mesentérica superior y se pudo realizar la recanalización con colocación de TIPS. Y este caso pues es justo muy parecido al que acabamos de enseñar y es de ayer, así que recién sacado del horno. Y nada, esto es un paciente que tiene una cavernomatosis portal muy extensa y con hemorragia por varices, que era la expectada del tratamiento. No había acceso esplénico posible y tampoco había acceso transhepático, cuando se decidió que hacer una ecografía Doppler de todas formas dirigida a ver si había un acceso, ¿no?
lo que vemos es que no había acceso posible transepático transesplénico, en cambio sí que tiene una vena mesentérica superior, que aquí era permeable, y sí que tenía un segmento de vena mesentérica superior que estaba trombosado, ¿no? Con pequeñas calcificaciones. Es decir, tenía cambios por trombosis crónica, pero el resto de la vena mesentérica superior y que tenía un calibre adecuado. Se hizo la ecografía Doppler y realmente no había ningún acceso posible para acceder a la vena porta mediante vía transepática y transesplénica tampoco. Y el problema es que la vena mesentérica superior se miró a ver si podía haber un acceso para hacerlo ecoguiado, pero estaba totalmente rodeado de asas y no se consiguió ver un acceso seguro para realizar esa función, así que se decidió hacer mediante minilaparotomía. Esto era ayer en la sala de angioradiología. Se monta como si fuese un quirófano. Aquí se hace la minilaparotomía, esto en el flanco derecho. Y bueno, aquí lo que vemos es como los cirujanos, aquí vemos cómo sacan el ilion y buscan la vena iliocólica. Posteriormente van utilizando un poco, intentando disecar un poco la vena para tenerla más accesible. Y una vez ya tienen la vena localizada, pues se hace la punción y se coloca el introductor. Y aquí se hizo ayer la primera serie, como vemos una buena opacificación de la vena ileocólica. Y sí que vemos que esta vena mesentérica superior pues, da toda la colateralidad que iba hacia el cavernoma hepático, ¿no? La intención era intentar recanalizar esta vena mesentérica superior y la vena porta. Poco a poco se va subiendo con el catéter. Bueno, esto Elena seguro que lo sabrá mucho mejor. Y bueno, se van haciendo angioplastias para aumentar el calibre de esta vena porta. No es que sigue siendo un poco irregular, ¿no? Que había algo de trombo parcial residual debido a la trombosis crónica. Posteriormente se infla el globo y se coloca el TIPS, ¿no? Esto es la aguja para colocar el TIPS. Y esto abajo es el acceso. Es decir, tenemos arriba el acceso transyugular y abajo sería el acceso a través de la vena mesentérica superior. Se hincha el globo es porque esto ayuda a la colocación del TIPS, ¿no? Es como la marca hacia dónde colocar el TIPS y esto también ecográficamente nos ayuda. Y aquí pues, se consiguió recanalizar la vena porta y se puso un stent. Esto es el resultado geográfico final. Aunque queda algo de trombo parcial, pero sí que hay una permeabilidad del TIPS hasta la vena mesentérica superior. Esto, bueno, parece, simple no parece, pero realmente fue toda la mañana y Ángeles salió bien tarde de la sala. Y bueno, complicaciones de esos tratamientos, realmente no hemos tenido tantas, ahora explicaremos algunas. Esto, por ejemplo, era un paciente que se colocó un TIPS, bueno, en recanalización más TIPS, y en el TIPS lo que se vio es que había un pseudoaneurisma, ¿no? Vemos una imagen anecoica, con flujo Doppler, aquí se ve un poco el signo del yin y el yang, y en flujo de Doppler arterial turbulento, y luego se confirmó por TAC que había un pseudoaneurisma que tenía una rama de arteria hepática en contacto con el TIPS, un pequeño hematoma intrahepático. Lo que se decidió es hacer una función de este pseudoaneurisma, se inyectó trombina y se resolvió por completo. Otra complicación que tuvimos era un paciente que se decidió realizar la recanalización por vía transesplénica, pero no se consiguió realizar el acceso y al final se cambió a vía transepática. Y únicamente vemos aquí cerca del trayecto de transesplénico para la punción, hubo un pequeño pseudoaneurisma, también había un poco de hemoperitoneo. Y con manejo conservador se trata de control a los 10 días y vemos cómo este pseudoaneurisma se resolvió por completo y ya no tenía ascitis ni hemoperitoneo. Por último, concluir. Cuando la CEUS no es concluyente, destacar que la punción portal con aguja fina permite confirmar la etiología tumoral de la trombosis con una muy baja tasa de complicación. Pero acordaros que realmente la CEUS, pues, la mayoría de casos es suficiente. También la punción portal es una herramienta útil en la medición de presiones hepáticas, especialmente cuando hay una sospecha del componente presinusoidal. También es muy importante conocer la anatomía venosa portal del paciente y diferenciar colaterales venosas periportales, sobre todo en el proceso de catalización, y para ello es importante tener una buena ecografía Doppler y sobre todo un buen TAC para decir cuál es el mejor acceso posible para realizar este tratamiento. De estos accesos, el transesplénico es el que se está utilizando más últimamente, pero obviamente depende del caso, pues sí que ha demostrado ser seguro y con una elevada tasa de éxito. Y bueno, por último, agradecer a Salva Pedraza la permitirme participar en esta plataforma y a todo el equipo de enfermedades vasculares hepáticas, ¿no? Radiólogos, angioradiólogos, hepatólogos, porque si no, pues no se puede realizar estos casos. Y especialmente a Ángeles, que me ha ayudado mucho como guía para empezar a hacer estas funciones y también en esta charla.
Ángeles, a ver. Hola. Sí, Sí, no te ahora. vemos, Ángeles, a ver. Bueno, es que no me... No pasa nada, El no pasa nada. anfitrión me ha quitado la autorización para encender el vídeo. A ver, Bueno, puedes no sé, ¿me hacerlo ahora oyes? si quieres. Vale. Perfecto. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Alex, por la charla tan interesante. Hay varias preguntas. Si te parece, empezamos rapidito. Sí, perfecto. Y la primera, que es de la doctora Gemma Munet, que yo creo que la contestará mucho mejor Elena, porque es más ya del manejo del proceso, ¿no? Del procedimiento intervencionista, ¿no? La doctora Gemma Munet pregunta cómo selláis el trayecto de las funciones esplénicas. Yo creo que con más detalle lo podrá explicar Elena, ¿no? Sí, mirad, no tengo vídeo yo tampoco, pero bueno, a mí me da lo mismo, ¿eh? Ah, que lo he puesto ahora, vale. A ver, vale, ya tengo vídeo. Bueno, enhorabuena por la presentación. La verdad es que como son cosas también un poquito específicas, aquí tenemos a los residentes y a los adjuntos un poco perplejos por las imágenes que has presentado, porque son casos muy espectaculares. Y si voy a centrar en la pregunta que me acabáis de hacer, la verdad es que me ha llamado la atención cómo los sellan los que habéis presentado, que veo unos coils y veo unas imágenes como muy, muy densas, no sé exactamente. Nosotros el sellado transesplénico lo hacemos normalmente con espongostán y nunca pinchamos cuando hay ascitis, ponemos un catéter de paracentesis previa a la realización de un TIPS con ascitis para facilitar también el procedimiento y también cualquier abordaje que sea transhepático o transesplénico. Y el sellado normal, por ejemplo, también en un abordaje para hacer una embolización parcial de la porta, que lo hacemos con pegamento, pues en ese caso utilizamos el pegamento para el sellado del tracto. También cuando hay pues algún drenaje biliar intrahepático que tenemos que sellar el tracto, lo hacemos con espongostán. Por lo tanto, es variable y nuestro acceso y depende también del volumen, del calibre del catéter final, porque si un transesplénico tiene que terminar con una colocación de una endoprótesis en la porta, el abordaje es grande. Entonces ahí sí que quizá pues tendríamos que utilizar otros dispositivos de sellado más definitivos y de más calibre con más seguridad. Por lo tanto, el sellado hepático o transportal estará vinculado al calibre de entrada y también a la situación inicial del paciente, que puede tener pues, algún tipo de discrasia o también si hay alguna incidencia de ese abordaje después. Pero nosotros en principio el transesplénico lo sellamos con espongostán y a veces con pegamento si es más grande el calibre, y el transhepático, cuando vamos a hacer una embolización portal que estamos sellando ya con pegamento, pues entonces de retirada sellamos con pegamento el tracto. No sé si respondo a la pregunta. Yo he visto, bueno, la base de datos que tenemos sobre estos casos, sí que al principio lo hacían más con pegamento y con espongostán, y luego los últimos transplénicos sí que lo están haciendo más con coils. Pero bueno, yo en los artículos que he visto sobre esto es que no tampoco ponen ninguna recomendación, Sí. supongo que es a gusto del... Sí, pero yo creo que es en relación al calibre, porque es verdad que ese transesplénico último ha metido una prótesis que es de gran calibre. En ese caso, pues hay que sellar con todo lo que puedas y sobre todo pues con coils grandes, vamos, que es otro, está muy vinculado al calibre y claro, el agujero que haces en el vaso. Gracias, Elena. No sé si tenemos algún compañero de nuestro servicio de Angioradio, si está conectado y quiere escribir algo por el chat, nos lo puede comentar. Vale, pues hay más preguntas del doctor Pedraza, que pregunta, un poco ya también lo has explicado, ¿no? Si la punción portal es una técnica segura y qué complicaciones has tenido. Sí, nosotros en cuanto a la punción portal para medir presiones, no hemos tenido ninguna complicación. Y en cuanto a la punción portal para diagnóstico de trombosis tumoral, tampoco. Luego las funciones portales transhepáticas, yo no tengo constancia, no sé, bueno, que les lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero que yo no tengo constancia que haya habido ninguna complicación. Luego las transesplénicas, pues ha habido alguna que hemos enseñado, pero han sido complicaciones
menores, ¿no? Pues algún hematoma periesplénico principalmente, un poco de peritoneo, es lo que ha salido. Realmente en la literatura también hay mucha variación en cuanto a las complicaciones, por eso no he detallado más el porcentaje, porque es muy variable. Hay autores que comentan que de 40 casos tuvieron 3 sangrados activos, ¿no? Transesplénicos. En cambio, otros que habían hecho mucho más casos y no tenían ninguna complicación, ¿no? Por eso es un poco variable y entiendo que también influye la curva de aprendizaje. Más preguntas del doctor Pedraza. Te pregunta, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar una punción portal? Bueno, las contraindicaciones, bueno, tiene que tener la coagulación adecuada para realizar una punción, realmente como cualquier proceso de intervencionismo, ¿no? Que cumpla el protocolo que se tenga en cada centro para la punción en cuanto a coagulación. Y yo creo sobre todo pues tenemos que, como cualquier punción, para pinchar algo pues tienes que verlo, ¿no? Tienes que realmente ver que hay una rama que puedas acceder, que no haya radicales biliares de un calibre importante que estén interpuestos, y también pues sobre todo que no haya una arteria de gran calibre también que esté interpuesta en el trayecto. Y luego la cistitis pues también es una contraindicación relativa. Si es una cistitis importante pues aumenta la probabilidad de sangrado y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, esto de la ascitis, claro, va cambiando un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un poco más de riesgo, pero realmente cada vez pinchamos más con ascitis, ¿no? Y la verdad es que no estamos viendo muchas más, vamos, no, mi impresión es que no se complican más. Sobre todo, bueno, hacemos ascitis artificial para tratamientos y para punciones y realmente no vaya, que sí que uno no le gusta, ¿no? Pinchar cuando hay ascitis, pero bueno, yo creo que cada vez es una complicación, una contraindicación, perdón, más relativa, ¿no? Más preguntas. En tu experiencia, la punción portal es muy dolorosa para algunos pacientes. ¿Se necesita sedación para realizar punción de vasos esplácnicos? Realmente no parece muy doloroso, es como una aguja fina. Es lo que expliqué, lo que me comentaste tú antes, que los pacientes parece que en la rama izquierda duele un poco más en algunas ocasiones, pero Sí. realmente es con una aguja fina y con anestesia local, y el dolor yo creo que es el mismo que para cualquier punción. No hay variaciones. Es una aguja muy fina y no tiene que dar problemas. Se hace con sedación y ya está, pero el estadio de anestesia general. ¿No? Más preguntas. Nos pregunta el doctor Pedraza si las técnicas de medicina nuclear crees que pueden ayudar a preparar la realización de funciones en la vena porta de alguna forma. Yo creo que a nivel de medición de presiones y recanalización, no. A nivel de trombosis tumoral, pues algo puede ayudar, pero realmente es que la CEUS es tan buena herramienta diagnóstica para esto que realmente veo poco probable que el PET, ¿no? te aporte algo después de la CEUS, porque es seguro que la CEUS te aporta más información. Es decir, ya la punción la hacemos en casos en los que la CEUS tenemos dudas, que son muy pocos, por lo que yo creo que aquí la medicina nuclear no tiene mucha cabida. Otra pregunta, el doctor Pedraza, es si en tu experiencia la inteligencia artificial nos podría ayudar en la valoración de los trombos portales y en la realización de punciones vasculares. Y sobre este tema sí que está empezando a haber estudios. Bueno, nosotros también se está comentando de empezar un estudio sobre este tema, que es analizar con radiómica el trombo, y esto ayudaría un poco a saber si el trombo es más duro, más blando, y saber si esto realmente tiene alguna bueno, puede cambiar el manejo o puede ayudar a decidir el mejor tratamiento, ¿no? Pero sí que es cierto que aún no se está realizando, pero sí que es un tema del que se habla y que es muy probable que se ponga en marcha. También pregunta el doctor Pedraza si existen algunas guías internacionales consensuadas y aceptadas sobre la realización de punción portal. Y yo creo que en cuanto, sobre todo en este tema, sobre todo la recanalización, y es un tratamiento muy individualizado, ¿no? Estos pacientes son muy complejos, han recibido múltiples tratamientos, realmente se decide en comité, e incluso son casos tan especiales que se decide pues, según cada paciente. Es un tratamiento muy individualizado y las guías es que incluso no se ponen de acuerdo sobre la anticoagulación en esos pacientes. Por lo tanto, no hay ni una guía clara sobre cómo se tiene que anticoagular. Tampoco hay unas guías claras sobre cómo tiene que ser el seguimiento. Así
Así que realmente es algo muy, muy individualizado. Otra pregunta, ¿cuáles son los retos de futuro en la realización de punciones portales? Yo añadiría a esta pregunta, ¿no? Todos estos robots que hay ahora para pinchar guiado por TAC, ¿crees que podrán ayudar? Porque la mayoría de las funciones las hacemos guiados por ecografía, ¿no? En la mayoría de los sitios. Yo lo veo difícil, la verdad. Hombre, tener confianza en un robot, ¿no? que vaya a hacer la punción y que no vaya a hacer ninguna complicación, pues yo creo que da bastante miedo, ¿no? Y yo creo que tener una curva de aprendizaje adecuada o que el robot pueda hacer casos suficientes como para hacerlo suficientemente bien y de forma segura, pues yo creo que habría que hacer muchos pacientes que seguramente algunos tendrían complicaciones, ¿no? Yo lo veo bastante complicado. Incluso yo creo que es una técnica que sí que por ecografía pues ayuda mucho. Y bueno, a lo mejor en algunos casos sí que puede ayudar algunas herramientas de navegación por TAC, en algunos casos muy difíciles, para confirmar realmente que estamos donde queremos. Pero bueno, yo creo que aún falta recorrido para esto. Sí, hay que tener en cuenta que también, claro, se hacen en una sala de angiorradiología, ¿no? Y nos hace falta datos complicados. ¿Sí? Tenemos otra pregunta, si para tumores portales PAF o biopsia. Y yo creo que siempre hacemos PAF. Yo creo que hacer un trucut a la vena porta, aunque sea sospecha de trombosis tumoral, yo creo que probablemente no es lo óptimo. Y claro, incluso aunque nosotros veamos solo la porta, hay arterias al lado que aún por el Doppler no se ven, o pequeños radicales biliares, porque están en el árbol, bueno, está conjunto, ¿no? La arteria, la vena y el radical biliar. Yo creo que hacer una biopsia no me parece muy buena idea, ¿no? O por lo menos intentar la PAF y luego ya decidir un tratamiento, pero me parece poco probable que tengas que acabar en biopsia por algún motivo, ¿no? Yo, no sé si la doctora Longedo tiene algo que añadir a estas preguntas así, en el aspecto ya más de vascular. Hola, es que... a ver, es que estamos con dos micrófonos. Hemos preguntado esa pregunta aquí, Alba es una residente nuestra, y lo que queremos comentar es que es verdad que cuando hacemos una punción portal con una PAF y un bloque celular muchas veces es suficiente, pero es verdad que hemos tenido casos complejos donde hemos tenido que hacer una biopsia con un 18 porque el hepatocarcinoma bien diferenciado a veces no es suficiente con una PAF. Entonces, esa era la pregunta un poco dirigida a la rentabilidad de la PAF y el bloque en una trombosis portal de un hepatocarcinoma bien diferenciado. Y luego, pues quería comentar también, ¿no? que es verdad que tenemos en cuanto a la trombosis portal que no está vinculada a una cirrosis hepática, que tenemos dispositivos ahora para hacer una extracción del trombo y tenemos que tener ese arrojo que no tenemos pacientes nosotros la experiencia de hacer la aspiración o la colocación de un stent en la porta después de un trombo, que no vayamos a hacer un TIPS. Entonces, pues bueno, vosotros veo que tenéis un poquito más de experiencia en esto y aquí el abordaje transesplénico pues es fundamental. Comentar eso. Yo creo que para el doctor Pedraza, de cara al futuro, porque la charla de Alex era exclusivamente del acceso en función, pero parece que hay interés en el tema, ¿no? Igual algún angiorradiólogo puede hablar en otra sesión de esto porque crea bastante interés. Solamente una última pregunta que hay, que creo que también más para Elena. Cuando embolizáis el tracto con Spongostan o glue, ¿no tenéis problemas de embolización distal al hígado a la porta? Pues esa es la pregunta del millón, pero para eso hacemos un control de imagen, utilizamos el introductor, hacemos un control de contraste y cuando ya estamos en parénquima y no hay migración, pues hacemos una migración con, lo llamamos torpedos de Spongostan. Eso no es algo que pueda navegar libremente por el vaso, sino pues que hacemos una embolización muy controlada. Igual pasaría con el pegamento, ¿eh? Para eso tenemos claro dónde está el introductor y hacemos pues una mezcla de pegamento de 1:1 para que el sellado sea inmediato. Y la verdad es que tenemos mucha experiencia y nos va muy bien.
Sí, eso es uno de los motivos por los que en el vaso nuestros compañeros preferían últimamente poner el coils, porque como la dirección del vaso del esplénico no es como la porta, ¿no? Que va hacia, pues creo que es lo que más les ha hecho cambiar un poco la técnica. Bueno, no tenemos más preguntas, es la hora, no sé, el doctor Pedraza si quiere Sí. cerrar el... Bueno, pues Ángeles, muchísimas gracias por tu excelente moderación. Gracias también, Elena, por tus comentarios. Nos ha gustado mucho lo de torpedos de Spongostan. Y gracias, Alex, también por tu maravillosa charla. Hemos aprendido muchísimo. Yo intento hacer un resumen como neuroradiólogo. Yo creo que la palabra sería 3. Nos has dicho 3 indicaciones. Nos has dicho utilidad, en el caso de la trombosis portal, utilidad diagnóstica, medir las flexiones y un poco también como vía para recanalización portal. Y después nos has dado 3 recomendaciones para el caminante, ¿no? De alguna manera. Nos has dicho, a ver, señores, un buen Doppler. El Doppler te gusta porque has dicho un buen Doppler, lo has repetido muchas veces. Mira bien la aguja y después, oye, mira los vasos y un buen TAC también te puede ayudar. No sé si te parece bien este resumen, Alex. Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Juan Ramón Ayuso, que nos va a hablar de metástasis hepáticas de carcinoma colorectal. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Alex. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Deu. Adiós. Muchas gracias.